Jóvenes estudiantes, tengan ustedes muy buenas noches. El día de hoy, jóvenes, vamos a ver lo que es la distribución de frecuencias para variables cuantitativas. En este caso es para discretas, ¿no? Variables discretas. Ya, jóvenes, la semana pasada habíamos visto lo que era la distribución de frecuencia para variables cualitativas, ¿no? No hay que confundir. Ahora nos toca ver para lo que son variables discretas, ¿no? Que son números enteros. Generalmente son números, los datos tomamos como números enteros, ¿no? Cuando son variables discretas. A eso se refiere, jóvenes. Es muy diferente, ¿no? Cuando era cualitativa era nombres de personas, objetos, ¿no? A ver, empezamos, jóvenes. Lo que es la definición, lo que es la frecuencia absoluta, ¿no? F sub i. Este concepto ya lo conocemos, jóvenes. Es similar a lo que eran variables cualitativas. El número de veces que se repite una variable, ¿no? O sea, cuántas veces, ¿no? Una característica que se va a repetir, ¿no? De la variable que estamos tomando. El tamaño de la muestra, n. Ajá, aquí justamente ya lo conocemos como tamaño de la muestra, ¿no, jóvenes? ¿Cuántos datos estamos tomando de nuestra muestra? Los representamos con la letra n, ¿no? La cantidad de elementos que conforman la muestra se obtiene tomando todas las frecuencias absolutas, nos dicen los jóvenes. Ahí obtenemos, ¿no? O sea, de la sumatoria de todas las frecuencias absolutas, obtenemos el tamaño de nuestra muestra, ¿no? Esta es la fórmula, ¿no? De la sumatoria desde uno hasta m de los f sub i, ¿no? Donde m representa el número total de clases distintas, ¿no? O sea, son las clasificaciones que podemos hacer, ¿no? De las características, ¿no? Son n clasificaciones, pues ahí toma ese nombre lo que es de número de clases distintas, ¿no? Sigamos, jóvenes, a ver lo que es otro concepto también importante es la frecuencia relativa, ¿no? H sub i minúscula, ¿no? Ese ya habíamos visto también, similar a lo que es en variable cualitativa. Está representada por la fórmula, ¿no? O sea, lo que la frecuencia relativa es igual a la frecuencia absoluta f sub i sobre el número total de datos, ¿no? Eso ya conocemos, esa fórmula, jóvenes. Ahora, otro concepto aquí que sale, jóvenes, importante es la frecuencia absoluta acumulada, ¿no? F sub i mayúscula. Pues no hay que confundir con la frecuencia absoluta, que solamente es F sub i minúscula, ¿no? Con la acumulada ya viene a ser con F sub i mayúscula. En la cual la fórmula viene a ser la frecuencia absoluta acumulada es sumatoria desde J1 hasta I de todas las frecuencias absolutas. O sea, todas las frecuencias absolutas se suman, ¿no? Nos va a dar la frecuencia absoluta acumulada. El número de observaciones que cae en esta categoría representa, ¿no? El acumulado. A ver, sigamos. Otro concepto importante también es la frecuencia relativa acumulada, ¿no? H sub i mayúscula. Esto no hay que confundir con la frecuencia relativa, ¿no? La frecuencia relativa habíamos identificado con H sub i minúscula, ¿no? El H era minúscula, en cambio la acumulada es H sub i mayúscula, ¿no? Esta es la proporción del número total de observaciones que caen en esta categoría o clase. También las proporciones se suman en este caso, ¿no? También se expresa en porcentaje, claro. Vamos a ver el ejemplo, a ver lo que es la fórmula de la frecuencia relativa acumulada está dada por la sumatoria, ¿no? De todas las frecuencias relativas en este caso, ¿no? Que corresponde a cada categoría o clase, ¿no? Y también otra fórmula de hallar la frecuencia relativa, jóvenes, viene a ser la frecuencia acumulada, en este caso absoluta acumulada sobre el número total de datos, ¿no? Es otra forma de representar la fórmula, ¿no? A ver, jóvenes, vamos a ver lo que es el cuadro, ¿no? De distribución de frecuencia para una variable cuantitativa discreta. Tiene esta forma, ¿no, jóvenes? ¿Qué características tiene esta tabla? Miren, valores de la variable x, aquí tenemos, ¿no? Todos los valores de las variables, las frecuencias absolutas también tienen, ¿no? De 1 hasta n. Las frecuencias relativas también tenemos, ¿no? Todos los h sub i minúsculas, ¿no? Aquí justamente frecuencia absoluta acumulada, jóvenes, f sub i mayúscula, ¿no? O sea, no hay que confundir, ¿no? Con la frecuencia absoluta es minúscula, ¿no? Las acumuladas son todo mayúsculas, ¿no? Desde f1 hasta fn, ¿no? Las frecuencias relativas acumuladas también todos son h sub i mayúscula, ¿no? Desde h1 hasta hn, ¿no? Y no hay que confundir con frecuencia relativa h sub i, que son todo minúsculas, ¿no? Desde h1 hasta hn, ¿no? En las otras características también, jóvenes, de las frecuencias absolutas, la suma viene a ser n, ¿no? El tamaño de la muestra, ¿no?
de todas las clases, ¿no?, que caen en estas frecuencias. Y también, ¿qué podemos decir aquí de las frecuencias relativas? Ya sabemos, ¿no?, que la sumatoria de todas las frecuencias relativas nos tiene que dar 1, ¿no? 1.00, ¿no? Exactamente, ¿no? Bueno, eso sería, jóvenes, ahí en el ejemplo vamos a entenderlo mejor ya, para verlo. En primer lugar, aquí vamos a ver la representación gráfica. Hay dos formas básicas de representar lo que es gráficamente una distribución de frecuencia cuantitativa, ¿no? Aquí utilizamos, vemos, por ejemplo, esta gráfica, utiliza lo que es la gráfica vertical o de barras, se puede decir, ¿no? Rectangulares, y el tipo bastón también, ¿no? O sea, es otra forma de representar las barritas, son más de barritas en este caso, ¿no? Ya no habría, como en cualitativa, habría, ya no se representa con ese el diagrama circular o de pastel, ¿no? Ya no se utiliza aquí, ¿no? Para distribución cuantitativa discreta. A ver, en el ejemplo, jóvenes, vamos a ver este ejemplo. Mira, nos pide construir la distribución de frecuencias del número de trabajadores que se ausentaron en 25 días laborales, ¿no? O sea, cuando dice construir la distribución de frecuencias, nos se refiere a que debemos hacer la tabla, ¿no?, de distribución de frecuencias, ¿no?, para variable cuantitativa discreta en este caso, ¿no? ¿Y por qué discreta, jóvenes? Porque aquí tenemos datos, estos valores son datos discretos, ¿no?, que son números enteros, ¿no? Todos los valores discretos son números enteros. A ver, aquí nos dice durante 25 días laborables. O sea, esto es como si fuera un calendario, ¿no? O sea, 25 días que el trabajador ha laborado, o sea, están haciendo el control de asistencia, ¿no? ¿Cuántos trabajadores han faltado, ¿no?, por cada día, ¿no? Esto generalmente hacen las oficinas de personal, ¿no?, de cualquier institución. Veamos a ver, ¿cómo vamos a hacer, jóvenes, el cuadro, la tabla? En primer lugar, tenemos que reconocer cuál es la variable, ¿no, jóvenes? ¿Será el número de trabajadores? ¿Serán los días laborales o laborables? ¿Cuál es la variable, no? Estos datos representan, dice, las ausencias de los trabajadores, ¿no, jóvenes? Eso justamente es lo que queremos hallar, ¿no? Los trabajadores o el número de trabajadores, ¿no?, que se han ausentado, ¿no? Aquí, estos son números de trabajadores. El primer día se han ausentado 2 trabajadores. El segundo día se han ausentado 3 trabajadores. El tercer día se han ausentado 3 trabajadores. Y así sucesivamente, ¿no? Durante todo el mes hasta el último día, ¿no?, que no se ha ausentado ningún trabajador, ¿no? O sea, son números de trabajadores, ¿no?, que se han ausentado, ¿no? Representa estos datos, son las variables, ¿no? Y esto vamos a representar en nuestra tabla con el valor de x, ¿no? X vienen a ser las variables, ¿no?, los datos que varían, ¿no?, que es en este caso, que es la ausencia de los trabajadores o el número de trabajadores que se han ausentado, ¿no? Que hemos visto en la gráfica era 0 días, no, mejor dicho, 0 trabajadores, 1 trabajador, 2 trabajadores, 3 trabajadores y 4 trabajadores que se ausentaron, ¿no?, durante el mes. Ahora la frecuencia, ¿no? O sea, ¿qué cosa mide la frecuencia, jóvenes? O sea, durante cuántos días, ¿no?, se han ausentado, por ejemplo, cierta cantidad de trabajadores, ¿no? Ahí vamos a determinar aquí cómo, jóvenes. Aquí, por ejemplo, en primer lugar, para la variable 0, ¿no? O sea, ¿cuántos días ha habido 0 trabajadores que se han ausentado, ¿no? Durante este día, por ejemplo, aquí hemos encontrado, ¿no?, en el cuarto día hay 0 trabajadores, ¿no?, que se han ausentado. Esto justamente aquí determina la frecuencia, ¿no? Aquí también hay otro 0, ¿no? Ya tenemos 2, ¿no?, para nuestra frecuencia absoluta. Y 3, ¿no? Aquí mira, 3 ceros tenemos, ¿no? Aquí tenemos nuestra primera frecuencia, ¿no? Son 3, ¿no? Son 3 trabajadores, en este caso, que se han ausentado, ¿no? O mejor dicho, son 3 días, ¿no? 0 trabajadores, ¿no? O ningún trabajador, ¿no?, durante 3 días está ausentado. En primer lugar, vamos a hacerlo con lo que es el símbolo, jóvenes. F sub 1, ¿no? En este caso es minúscula, ¿no, jóvenes? En este caso, ahí serían los jóvenes. F sub 1 es igual a
¿cuánto sería? Hemos hallado 3, ¿no, jóvenes? 3, ¿no? 3 trabajadores. O mejor dicho, 3 días, ¿no? O sea, hubo ausencia de ningún trabajador durante 3 días, ¿no? En el otro también, jóvenes, vamos a ver, ¿no? Para lo que es la segunda frecuencia, ¿no? F sub 2. ¿Cómo es la segunda frecuencia, jóvenes? A ver, vamos a ver cuántos trabajadores han ausentado. A ver, en este caso, jóvenes, un trabajador, ¿no? ¿Cuántos días ha ausentado, no? Un trabajador, a ver, uno, aquí tenemos todos los valores de uno, tenemos que buscar, ¿no? Uno, 2, 3, 4, 5, 6, ¿no? Tiene una frecuencia de 6, ¿no? F sub 2 igual a 6, ¿no? F sub 2 minúscula es, ¿no? Jóvenes, no hay que confundir, no lo vayan a poner mayúscula y se van a equivocar, ¿ya? Ahora tenemos para dos trabajadores, sería F sub 3, ¿no? Ya, jóvenes, ahí sería, a ver, es igual a... Esto siempre, claro, si fuera mayúscula ya sería la acumulada, ¿no, jóvenes? Pues hay que tener cuidado de eso, ¿no? F sub 3, a ver, para dos trabajadores, ¿cuánto sería, jóvenes? Todos los que tienen dos, a ver. Uno, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 días sería la frecuencia, ¿no, jóvenes? Para dos trabajadores. Ahora F4. Ya es la minúscula, ¿no? La frecuencia absoluta. F sub 4, ¿cuánto sería? Para 3 trabajadores, jóvenes, todos los que tienen 3 vamos a buscar, ¿no? 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, sería 6, ¿no? 6 días, ¿no? Que 3 trabajadores han ausentado. A ver, el otro F4, igual también, ¿no? Es minúscula, ¿no? Es la frecuencia absoluta simple, se puede decir, ¿no? Y a ver, ¿cuánto sería, jóvenes? Para 4 trabajadores. ¿Cuántos 4 trabajadores hay? Aquí no hay, no tenemos. Aquí hay, ¿no? Uno, dos. Solamente dos, ¿no? Una frecuencia de 2 tiene, ¿no? Para 4 trabajadores. La frecuencia absoluta. Y ahí ya tenemos, ¿no? Lo que es la frecuencia absoluta. Ahora vamos a ver lo que es la frecuencia relativa. Frecuencia relativa es H sub 1 minúscula, ¿no? Si, a ver, esto minúscula, ¿no, jóvenes? Para no confundir. ¿Cómo sería, jóvenes? Simplemente, ¿cómo es la frecuencia absoluta? Es la división, ¿no? Entre la frecuencia, ¿cuál es la frecuencia relativa? Es la división entre la frecuencia absoluta sobre el número de datos, ¿no? Sobre n, ¿no? O sea, ¿cómo es esto? Sería igual a f sub 1 entre n, ¿no? Es para recordar nomás, ¿no? Ustedes ya saben esto, jóvenes. N minúscula tiene que ser, ¿no? No se vayan a confundir con la mayúscula, ¿Cuánto sería esto, jóvenes? F sub 1, aquí tenemos el valor, ¿no? Ya es 3, ¿no? En este caso es 3, entre n, ¿no? N, ¿cuánto vale aquí? 25, ¿no? En nuestro caso vale 25, ¿no? ¿Cuánto sería ese valor, jóvenes? 3 entre 25, ahí tenemos nuestra calculadorita, ¿no? Ustedes tienen que manejar eso, 3... claro, si lo pueden hacer mentalmente, que bueno, a buena hora, ¿no, jóvenes? 3 entre 25, 0.12, ¿no? Pero sí hay que calcular bien, no se van a equivocar, ¿eh? Ahí sería, jóvenes, a ver, esta partecita la borramos ya para no confundir. Ya, sería H1 minúscula, sería 0.12, la primera frecuencia relativa, ¿no? La segunda frecuencia relativa, H sub 2, ¿cómo sería, jóvenes? Minúscula, no se equivoquen, jóvenes, es automático, se está poniendo mayúscula en este caso, ¿no? Sería, en este caso, jóvenes, a la segunda frecuencia, ¿no? O sea, la frecuencia F2, habíamos dicho, ¿no? F2, un hito más lo hacemos, ¿ya? Para que no se recuerden, F2
segunda frecuencia entre n, ¿no? El n siempre va a ser el mismo, ¿no? El número total de datos o de la muestra. En este caso, F2, ¿cuánto sería, jóvenes? Es igual a 6, ¿no? 6 entre n, que es 25, ¿no? Igualito, ¿no? Vamos a dividir 6 entre 25. A ver, ¿cuánto sería, jóvenes? 6 entre 25 es igual a 0.24 sería, ¿no? 0.24. Ajá, eso queda ahí, ¿no? Este borramos. Ya. Ahí queda, ¿no? Y el siguiente también de la misma manera, ¿no? Directo ya lo hacemos, ¿no? Pues, por cuestión de tiempo. Ya. ¿Cómo es? La tercera frecuencia, ¿no? En este caso es igual a 8, ¿no? 8 entre 25, ¿no? Entre el n, ¿no? O sea, siempre se va a dividir entre n, ¿no? 8 entre 25, a ver, ya calculamos ese 8 entre 25 es igual a 0.32. Ahí está, mira, ya tenemos ya nuestra tercera frecuencia relativa, ¿no? Ahora, si hallamos la cuarta frecuencia relativa, también es igual ¿a qué sería igual, jóvenes? A la cuarta frecuencia absoluta, que es 6 entre n, ¿no? Entre 25, que sería igual a 6 entre 25. Este valor ya lo teníamos, creo, ¿no? Si no me equivoco, es aquí arriba, ¿no? Habíamos hallado, era 0.24. Para no volver a hacer ya, ¿no? Ya, H5, ¿cuánto sería? La quinta frecuencia relativa es igual a la quinta frecuencia absoluta también, ¿no? En este caso sería 2 entre, este valor, ¿no? 2 entre 25, ¿no? Es igual a, calculamos, 2 entre 25, ¿cuánto es? 0.08, ¿no? Ahí está, mira, 0.08. Ajá, esto borramos ya, ¿no? Para no confundir ya. Ya hemos hallado ya, ¿no? Todo lo que es la frecuencia relativa, ¿no? Ahora, lo que nos faltaba era verificar, ¿no? A ver, para comprobarlo, mira, todos estos valores, en primer lugar, eran de la frecuencia absoluta, ¿no? O sea, todos estos valores de las frecuencias absolutas nos tiene que dar el valor de n, ¿no? Por ejemplo, 3 más 6, a ver, con la calculadorita, ¿no? Para que se den cuenta. Mira, 3, la primera frecuencia absoluta, 3 más 6 más, aquí estamos, ¿no? Más 8 más 6 más 2, ¿no? Más 2 es igual a 25, ¿no? Justo el valor de la muestra que tenemos, ¿no? 25. Y también lo mismo para las frecuencias relativas, de la misma manera, ¿no? La primera frecuencia relativa es 0.12 más la segunda frecuencia relativa, que es 0.24, más la tercera frecuencia relativa, que es 0.32, más la cuarta, que es 0.24, más la quinta, ¿no? Que es 0.08, más 0.008, dos ceros, no se van a equivocar, nos tiene que dar 1.00, ¿no? Ahí estamos demostrando, ¿no? Que está bien nuestro ejercicio, ¿no? Ya, ahora continuamos. La frecuencia acumulada, ¿cómo sería la frecuencia acumulada? La primera frecuencia acumulada, vamos a ver, F sub i, sí es mayúscula, ¿no? F sub 1 mayúscula, es igual a la primera frecuencia acumulada, ¿no? En este caso, joven, la primera, es igual a la primera frecuencia absoluta, ¿no? O sea, la frecuencia absoluta acumulada es igual a la primera frecuencia absoluta, ¿no? O sea, es igual a la F sub 1 minúscula, ¿no? Esto es igual a 3, ¿no? Siempre va a ser así, ¿no? Ya. El otro, la segunda frecuencia acumulada, ¿a qué se va a hacer igual?
va a ser igual a la frecuencia acumulada anterior, o sea, f sub 1, en este caso sí es mayúscula, ¿no? Ya el anterior, ¿no? Más, en este caso la segunda frecuencia absoluta simple, ¿no? F sub 2, esa es la fórmula, ¿no, jóvenes? ¿Cuánto sería? Mira, f sub 1, o en este caso es el anterior, es 3, ¿no? Más el f sub 2, aquí en este caso es 6. Igual sería 3 más 6 es igual a 9. Ajá. Ahí sale, jóvenes. 9 sería, ¿no? La segunda frecuencia. Ahí hemos borrado todo, ¿eh? Hasta ahí sería, jóvenes. Ya, igual la tercera, jóvenes, ¿cómo sería? Similar también es, o sea, la anterior más la frecuencia absoluta, ¿no? O sea, la frecuencia, en este caso sería 2, ¿no? Más frecuencia acumulada absoluta 2 más la frecuencia 3, ¿no? Simple 3, frecuencia absoluta simple minúscula, ¿no? ¿Cuánto sería, jóvenes? F12, el anterior era 9, ¿no? 9 más, esta es la frecuencia absoluta, la tercera sería más 8, ¿no? Este sería igual a 9 más 8, 17, ¿no, jóvenes? No me equivoco, 17, ahí está, ¿no? Ahí queda. Simplemente se están sumando, jóvenes, la anterior. Esto lo borramos, ya. Ahí quedaría, ¿no? Ahora, hallamos la cuarta frecuencia acumulada. A ver, jóvenes, sería igual a la anterior, ¿no? O sea, directamente lo podemos hacer, ¿no? La anterior, que es 17, la tercera frecuencia, más aquí más la frecuencia absoluta, ¿no? Más 6. ¿Cuánto sería igual? 17 más 6, 23, ¿no? O sea, la frecuencia absoluta acumulada anterior más la frecuencia absoluta, ¿no? Y el otro tema, f sub 5, la quinta frecuencia acumulada, en este caso sería la frecuencia acumulada anterior, que es 23, más la frecuencia absoluta 2, ¿no? ¿Cuánto sería, jóvenes? Sería 23 más 2, 25, ¿no? Ajá, justo ahí llega al tamaño de la muestra, debe ser, ¿no? La última frecuencia acumulada, ¿no? Coincide, mira, con el valor de n, que es 25, estamos bien, quiere decir, ¿no? Que hemos hallado bien la frecuencia acumulada. Ahora hagamos, jóvenes, lo que es la frecuencia relativa acumulada. A ver, ¿cómo hallamos la primera frecuencia acumulada o relativa acumulada? Es similar, ¿no?, a lo que era la frecuencia absoluta acumulada que hemos hallado. La primera frecuencia relativa acumulada es igual a la primera frecuencia relativa, ¿no? O sea, el h sub 1 minúscula, que es igual a ¿cuánto? Era igual a 0.12, ¿no? Ya habíamos allá ahí 0.12. Simplemente estamos reemplazando, ¿no? Puesta de frente lo ponemos, ¿no? Es igual a 0.12. Este era el H1, ¿no? Ahora el H2, la segunda frecuencia relativa acumulada es igual a la frecuencia acumulada anterior, ¿no? O sea, el H1 más la frecuencia relativa, ¿no? La segunda frecuencia relativa, ¿no? H2 minúscula. ¿Cuánto es esto, jóvenes? A ver, H1, la frecuencia es 0.12, ¿no? 0.12 el H1 mayúscula más el H2 minúscula, que en este caso es 0.24, ¿no? ¿Cuánto sería esto, jóvenes? 0.12 más 0.24 es 0.36, ¿no? Y ustedes lo verifican, jóvenes, si está correcto, no hay problema, ¿no? Es
Ya, ahí quedaría, ¿no? La segunda frecuencia acumulada es H2. Ahora hacemos H3 mayúscula, ¿no? Está bien, así esto se va a cambiar, ¿ya? Es igual a la anterior, ¿no? A frecuencia acumulada H2 mayúscula más. En este caso es... hay que tener cuidado, joven, no vayan a hacerlo equivocar. Esta es mayúscula, ¿no? La frecuencia acumulada anterior, minúscula, más H sub 3, ¿no? Que es minúscula, es igual. H2 mayúscula es 0.36 más H3 minúscula es 0.32. ¿Cuánto sería esto? A ver, sumamos 0.68, ¿no? Esto lo verifican ustedes, jóvenes. Después necesitan una calculadorita, ¿no? Para que les ayude en este procedimiento. Ya, el otro hacemos, ¿no? H4 es igual a directo, o sea, a directo la pueden hacer, ¿no? La H3 mayúscula es 0.68 más el H4 minúscula 0.24. ¿Cuánto sería? 0.68, 0.92, ¿no? Ahí, jóvenes, ustedes ya lo comprueban con su calculadorita. Ahí queda, ¿no? Ahora H5 mayúscula, o sea, la relativa acumulada 5 sería la anterior, ¿no? 0.92, la H4 mayúscula, 0.92 más la H5 minúscula, 0.08. Esto nos tiene que dar 1.0, ¿no? Ajá. Esto ya lo comprueban, jóvenes, a ver. Y esto coincide, ¿no? Coincidentemente, 1.00 es coincidente con la sumatoria total de las frecuencias relativas, ¿no? Que es 1.0, 1.0 también, la última frecuencia acumulada, ¿no? Y ahí sabemos, comprobamos que está correcto nuestros cálculos, ¿no? Ya, jóvenes, a ver ahora qué hacemos. El H sub I porcentual, ¿ya? ¿No? ¿Cómo se hace esto, jóvenes? Simplemente multiplicando por 100, ¿no? El H sub I, ¿no? O sea, el H sub 1, a ver, un hito lo hacemos, ya, por ejemplo. ¿A qué sería igual, jóvenes? En este caso es porcentual, ¿no, jóvenes? Simplemente cuando es porcentual, multiplicamos 0.12 por 100 simplemente, ¿no? Para que se vuelva porcentaje, ¿no? ¿Cuánto nos tiene que dar? Sería 12, ¿no, jóvenes? O sea, 12% nos tiene que dar, ¿no? El primer H porcentual es 12%. No, que esta partecita hay que ponerlo. Claro, es que como H porcentual, ahí le pongo 1, ¿no? Es igual a 12, ¿no? Aunque aquí arriba aparece el símbolo, ¿no? Ya no sería necesario ni que ponga ya el porcentaje, sino para que se den cuenta, ¿no? Esto es minúscula, ¿no? Es justamente, y es automático, se cambia para no confundir, ¿no? El H porcentual, el otro 2, ¿cuánto sería, jóvenes? Es igual al porcentual también, ¿no? Simplemente por 100 multiplicamos, ¿no? 0.24 por 100 sería 24, ¿no? Por ciento, ¿no? A ver, jóvenes, seguimos el otro. Ya esta partecita, jóvenes, ya lo ponemos de frente, ¿no? Para no estar ahí perdiendo tiempo en esta parte. Mire, el H3 ya sería, simplemente multiplicas, ¿no? En este caso sería 0.32%, ya sería 32%, ¿no? El otro ya sería H4, 0.24% también, ¿no? 24%, aquí también H5, 0.08%, sería 8%, ¿no? Entonces ya lo verifican eso. Y total esto nos tiene que dar 100%, ¿no? O sea, 12 más 24, 36, más 32, nos tiene que dar 100%, sale, ¿no, jóvenes? Ya lo verifican.
A ver, seguimos jóvenes. A ver, la siguiente parte. Las preguntas que piden, ¿no? ¿Qué proporción de los días faltaron tres trabajadores? Nos dicen jóvenes. Proporción de los días, ¿no? Faltaron tres trabajadores, nos dicen los jóvenes. O sea, aquí tres trabajadores. Aquí justamente esto vemos que el eje X o la variable X son de trabajadores, ¿no? Pero nos pide qué proporción de los días, ¿no? Días ya tenemos aquí en la frecuencia, ¿no? Que es 6, pero nos dice en proporciones, ¿no? En proporción sería 0.24, ¿no? Entonces aquí lo podemos, la proporción sería 0.24, ¿no? Dice, a ver, ¿qué porcentaje de los días faltaron dos trabajadores? O sea, dos trabajadores no han faltado, pero en días sería 8, ¿no? Pero nos pide en porcentaje, ¿no? En porcentaje, ¿cuánto sería? El 32%, ¿no? Es cuestión de interpretar nomás, maestro. ¿Cuántos días no faltó ningún trabajador? Nos dice, ¿no? A ver, ¿cuántos días no faltó ningún trabajador? Ningún trabajador aquí no ha faltado, ¿no? Pero ¿cuántos días, joven? 3 días, ¿no? O sea, la frecuencia son los días, ¿no? En este caso ahí quedaría en 3 nomás, ¿no? 3 días simplemente, ¿no? Para no confundir, bueno, 3 días, ¿no? Ese sería, jóvenes. Ahora, la expresión gráfica, jóvenes, ¿cómo se representa? Ya está construida aquí, ¿no? Número de trabajadores está representado, es la variable, ¿no? Siempre va a estar representado en el eje X. 0, 1, 2, 3, 4, ¿no? Trabajadores que se ausentaron, ¿no? Y lo que es número de días es el eje vertical, ¿no? O la Y, ¿no? Aquí ningún trabajador se ausentó durante 3 días, ¿no? Ahí sería la interpretación, ¿no? Un trabajador se ausentó durante 6 días, hubo ausencias, ¿no? De dos trabajadores durante 8 días, hubo ausencia de tres trabajadores durante 6 días y hubo ausencia de cuatro trabajadores durante 2 días. A los ejercicios jóvenes que se le está dejando son similares, ¿no? Simplemente hay que reemplazar estos datos nada más. Las variables en este caso ya sería... Ahí ya se le estoy poniendo la tabla de distribución, ¿no, jóvenes? Ahí ya está ya clasificado, o sea, en lo que es la variable, ¿no? El número de hongos que han sido atacados, dice, ¿no? De distribución del número de plantas atacadas por hongos, ¿no? A eso se refiere, ¿no? Estos valores 15, 16 al 20, ¿no? Y aquí hay que hallar las frecuencias absolutas, relativas, y construir la gráfica simplemente, ¿no? Y aparte hay otro ejercicio también, ¿no? De una investigación sobre el número de familias por hijos, ¿no? ¿Cuáles las variables serían? El número de hijos por familias, ¿no? Bueno, jóvenes, sería todo. Cualquier consulta, duda, me preguntan, jóvenes, por WhatsApp.